Qué Me quedé tempranito. esperando la cortina, yo también, claro. Sí, es que me adelanté y después me acordé y cosas. Qué tempranito, ¿cómo Pero bueno, lo estás? hiciste vos. Muy buenos días, María Robertina. Muy buenos días, María Clara. No estoy seguro si está Manuel Ignacio, no Sí, estoy Sí, seguro si está Adrián César, pero les digo muy buenos días a ambos ambos. también por las dudas. Ambos están aquí presentes y te mandan tus buenos días también. Bueno, Excelente. recién estaba contando Clary un poco la interna que hay en el gobierno. Que está Calenchu. Está Calencho, efectivamente, porque gobernar es así, es muy, muy duro. Yo estos días me acordé mucho de la interna, de la vieja interna del Frente, una de las viejas internas en realidad, del Frente para la Victoria, con Florencio Randazzo haciendo alianza con el grupo Clarín para limarlo a Amado Vudú, por ejemplo, porque en estos días también se ha hablado mucho de, bueno, qué tanto puede escalar, qué tan duro puede ser una interna en el gobierno. Bueno, puede ser así, por ejemplo. Bueno, de hecho la vimos hasta hace muy poquito en el Frente de Todos, también digo, no hay ninguna novedad. Jugar en estas ligas, bueno, es rudo, digamos, y trae estas cosas. En parte de lo que venían charlando, vamos a seguir hablando un poquito porque noté el domingo un giro discursivo, un giro en la narrativa que me pareció interesante destacar porque creo que ahí anidan algunas cosas interesantes para pensar. También debo hacer la advertencia que hay que tenerle paciencia a esta columna porque no fue lo suficientemente macerada, no fue lo suficientemente investigada, pero sentí que con el tema en caliente había algo ahí para mencionar y bueno, vamos a ver qué tal sale. Bien. ¿Sí? bueno, Para pensar esta tensión, esta modificación en la narrativa libertaria, quiero que primero vayamos a 2021, a las horas fundacionales, si se quiere, de la Libertad de Avanza allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde empieza a emerger como novedad, no solamente como praxis, sino también como novedad discursiva, a partir de un paciente cero al que convoca y que es el primero que escucha el llamado. Es el primero, digamos, con el que la Libertad de Avanza arranca, que podríamos denominar es el movimiento INSEE argentino. Bien, un varón joven, poco instruido, que tiene mucha frustración, que tiene mucha bronca, que siente que el movimiento feminista es una amenaza, que siente que hay una conspiración global que va desde en ocultarle cómo es la forma real de la Tierra, hasta en encerrarlo en su casa en la pandemia, hasta las cosas que le quiere inyectar en las vacunas. Hay una afuera que es muy amenazante y que no encuentra todavía un representante discursivo que lo pueda expresar en términos políticos. Ese primer sujeto es el primero que se siente interpelado por la Libertad Avanza allá en 2021, cuando la Libertad Avanza empieza con un discurso que por un lado le habla a ese sujeto, que hasta ahora estaba virgen de representación, pero por el otro, y lo que me parece más interesante aún, esta idea de cuestionar algunos privilegios. Después podemos discutir muchísimo cuáles son los sujetos que este discurso considera privilegiados, ¿no? Como, no sé, los discapacitados, que son privilegiados, no sé, los trabajadores estatales. Bueno, ujú, podemos discutir un montón quiénes son, pero la idea de cuestionar privilegios, esta idea originaria de la casta, que sí empieza a ser útil para que, una vez consolidado ese paciente cero, ese primer colectivo que apoya, la cosa se vaya haciendo mucho más amplia. Hay una idea que empieza a germinar ahí y que va a crecer para adelante, que es disputar la representación política del pobre, del humilde, de la persona que habitualmente, o por lo menos durante mucho tiempo, se sintió expresada políticamente por el peronismo. Y esto se sintetiza en algo que dice el Gordo Dan, porque sí, nos tocó la línea temporal donde lo que dice el Gordo Dan es importante. ujú. Eh, Esto se sintetiza en algo que dice el Gordo Dan, que es: ahora los negros somos liberales. Los negros no somos más peronistas, los negros somos liberales. Y quienes están enfrente son los chetos, son los privilegiados, son la casta, es el peronismo, son los sindicatos. Bueno, una cosa, una caracterización un poco peculiar, pero sí me parece interesante esta idea original, esta idea fundante, que le sirve en términos narrativos al gobierno para ampliar muchísimo su base de sustentación, porque solamente con incels no vas a llegar a presidente. Y esto es efectivamente lo que se constata en los siguientes 2 años.
Nos vamos ahora a la noche del triunfo en el balotaje. Bien. ¿Qué pasa la noche del triunfo en el balotaje? 19 de Esa noviembre noche, del 23. oh, qué noche picante. Bueno, esa noche pasa un primer quiebre, yo anoto un primer quiebre ahí, que es cuando la Libertad Avanza empieza el proceso para devorarse al PRO. Recordemos, Javier Milei había sacado un 30% en la elección general, eso podríamos considerar que es un poco más, un poco menos, un núcleo duro. Para ganar la elección necesita los 6 millones y pico de votos que había logrado Patricia Bullrich, necesita los votos del PRO. Esta operación de incorporar al votante del PRO, de incorporar a la marca del PRO, de incorporar el universo PRO, no va a ser gratis para el gobierno y eso va a ser un proceso que se va a terminar de consolidar hace poquito cuando se anuncia oficialmente el frente, donde el PRO está completamente licuado, no aparece el nombre, no aparecen sus colores, un puñado de dirigentes, un puñado de referentes que van a ir en la lista violeta, pero que ya no van a tener una identidad propia, ya no van a tener una identidad propia. Esto también generó algunas fugas, algunos problemas, como se pudo constatar el domingo. Perdón, te voy a hacer un detalle Sí, para agregar una cosa chiquita. Ayer estuvo hablando el mago sin dientes de esto. Sí. sí, lo vi. Fue a la Casa Rosada a pedirle una reunión a Milei y dijo, porque yo soy votante del PRO, conozco al PRO, conozco sus colores, lo reconozco en la boleta, y fui a votar el domingo y no encontré nada del PRO. Entonces quiero que Milei me escuche y me explique qué onda. Hay que decir que si hubiera habido una boleta del PRO el domingo, probablemente hubiera sido peor todavía para el gobierno, porque hubiera sido creo que peor para los dos. El PRO para exponer su debilidad política en un solo dígito y unos puntos menos todavía que hubiera sacado el gobierno en la general y en las secciones, muy probablemente hubiera sido peor. Pero bueno, las internas son así y ahora el aliado aprovecha para pegarte también. Lo peor de perder es la cara de boludo que te queda, básicamente. Claro. Es un viejo refrán del peronismo y bueno, y esto es así. Decíamos entonces, la noche, hace poquito entonces se anuncia el frente y se termina de consolidar esta compra de la franquicia llave en mano que hace la Libertad Avanza por parte del PRO. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que se termina de consolidar. Se termina de consolidar también una renuncia a esta insinuación de un liberalismo plebeyo, a esta insinuación, a esta idea de ahora los negros somos liberales. Y se expresa muy bien en lo que fue la campaña que hizo el gobierno para las elecciones del domingo, donde se vio una campaña realmente muy mala, donde se vio muchos candidatos paracaidistas, gente que no era de esa sección, una cosa que no había propuestas concretas para la provincia en la primera elección realmente provincial, en la primera elección realmente pensada para discutir la provincia de Buenos Aires del 83 hasta acá. Esto creo que también ayuda a pensar los resultados que ha tenido el gobierno, pero sobre todo ayuda a pensar cómo la Libertad Avanza al comprar la franquicia del PRO, compra también parte de su discurso y parte de su narrativa, y su narrativa deja de ser contra los privilegios, a favor de las mayorías, e incluso con una reivindicación por los pobres o por los humildes, y vas a tomar en buena medida el corazón de la narrativa del PRO, que es ustedes son negros que cagan en balde. Claro. Se merecen perder. ¿Saben qué? Me alegra que pierdan la elección, porque evidentemente les gusta cagar en balde, les gusta inundarse, les gusta vivir en el barro. Mucha suerte con eso, negros. Bien. Después no se quejen. ¿Cómo? Después no se quejen, era la narrativa de ayer. Exactamente, después no se quejen, después no se quejen. Si no están dispuestos a votarnos nosotros, que somos los que sabemos, bueno, después no se quejen, negros. Esta idea original no existía en la Libertad Avanza en sus orígenes. No estaba en la narrativa, no estaba en la forma de pensar que tenía la Libertad Avanza, y creo que en buena medida también ayuda a entender por qué tantos sectores populares efectivamente se sienten expresados y representados, sobre todo al principio. Cuando uno mira las elecciones de 2021, y por eso también quería volver a la elección de 2021 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando uno mira el mapa de los votos de la Libertad Avanza originaria, se encuentra con que son barrios históricamente votantes peronistas. Claro. Son villas, son barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, históricamente postergados, mucho menos desarrollados que la zona norte, y donde
el peronismo perdió votantes directos. Una partecita de votos pro que pierde, efectivamente, sí, esto es así. Seguramente sectores que estaban esperando algo que estuviera más radicalizado hacia la derecha y finalmente lo tuvieron, pero esa primera cosecha se alimenta de votantes peronistas, y ahí donde me parece que salta una alarma y salta esta idea de, che, ojo con que no puede haber un fenómeno popular acá. Cuando vemos el triunfo de Manuel Adorni en 2023, nos encontramos con que el mapa de los votos es muy parecido a la posición histórica del PRO, siendo muy fuerte en la zona norte, en la zona más rica, en la zona más antiperonista y en la zona que es más sensible a este tipo de discursos de en el conurbano cagan en balde. Claro. Hay un problema muy serio para la narrativa del gobierno a partir de ahora, porque por un lado tiene esta situación. Necesitó incorporar al PRO porque necesitaba dirigentes formados en la gestión, caso Patricia Bullrich, caso Luis Caputo, caso Federico Sturzenegger, digamos. Después podemos hacer, por supuesto, la evaluación del trabajo que realizan. Pero lo que voy es, personas experimentadas, personas que ya han manejado ministerios, personas que ya han estado al frente de situaciones de crisis. Entonces, necesita sus cuadros, necesita sus votantes, termina tomando su discurso, termina resignando absolutamente esta idea de un liberalismo popular, termina renunciando a esta idea de construir una experiencia nueva, de un liberalismo plebeyo, de un liberalismo negro, de un liberalismo de base realmente popular, para pasar a ser una suerte de pro ampliado, de pro que usa bien TikTok. Digamos, hay un giro narrativo ahí muy fuerte y que creo que también se expresa en el segundo gran problema, se me fue un poquito de tiempo y ahora con esto cierro, que es la noche del discurso de la derrota de Javier Milei. Javier Milei lo primero que dice es: nosotros no vamos a cambiar el modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Bien, acá hay un problema tremendo, que es que si vos sacaste a 12 millones de personas de la pobreza, no te comes un peludo de esas características, por no decir ganás la elección. Y sí. Perdés en la provincia de Buenos Aires en estos términos, quiere decir que no sacaste a millones de personas de la pobreza. Entonces, de acá para adelante, especialmente lo vamos a ver en esta semana, la campaña de octubre, pero sobre todo de acá a 2027, que es la próxima parada que tiene el gobierno, creo que hay que prestar atención a dos aspectos de la narrativa del gobierno como para poder observar mejor si hay un quiebre, si se reinventa, si el regreso de Santiago Caputo permite sacar un conejo más de la galera, o ya estamos hablando de una crisis terminal de la cual la narrativa del gobierno no se va a poder recuperar. Lo primero es, ¿qué pasa con esta tensión entre lo popular y la élite que tan claramente, tan nítidamente expresó el discurso del PRO durante sus años mozos, por decirlo de alguna manera? Sobre todo porque originalmente la Libertad Avanza no era eso, no era esa la idea original, no era eso lo que expresaba y no ese es el modo en el que llegaron a donde están. Y número dos, ¿qué pasa cuando tus logros son ficticios, son imaginarios? Tu puñadito de logros de gestión, como decir, bajamos la inflación de 52 a 52 la llevaron tus medidas, campeón. Sergio Massa no dejó una inflación de 52 puntos mensuales. A ese número lo llevaron las medidas que tomó Javier Milei. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. ¿No? Sacaste 12 millones de personas de la pobreza y eso se ve muy clarito en las urnas. Entonces, el gobierno tiene que decidir un regreso a esos orígenes y a esa pretensión al menos de representar amplios sectores populares, y por el otro, un problema de índole más serio aún, que es hacerse cargo de la realidad, hacerse cargo de estos logros que por los que sacamos el pecho quizás no son tan así como los describimos, y esto es lo que hace que hay que aceptarlo, y que implique construir un nuevo discurso, una nueva narrativa de cara a octubre primero y de cara al intento de reelección de Javier Milei en 2027. Uh-huh. Esos desafíos, esas tensiones, las vamos a ver muy fuerte en estas semanas ahora por venir. ¿Crees que le van a dar más poder a Santiago Caputo y que le van a sacar poder en contraposición a Karina Milei? No, mi sensación es que no. Mi sensación es que Karina es inamovible y que con Santiago Caputo, en todo caso,
verán qué se puede hacer, hasta dónde se puede, pero me parece que la no renuncia de pareja, la no renuncia de los Menem, me parece que estas situaciones que en cualquier gobierno ya serían una realidad y no lo son en la Libertad Avanza, eh, me parece que expresa lo inamovible, lo intocable que es Karina para el presidente Javier Milei y por lo tanto cualquier persona que sea protegido por ella, Claro. Ujú. como es este caso los Menem y, y Sebastián Paredes. Yo creo que la narrativa del gobierno está herida muy profundamente. Hay que ver si logra reinventarse. No sería el primer gobierno que logra reinventarse. Digo, muchas veces nos apuramos en dar por muertos algunos procesos políticos y logramos resucitar. Hay que pensar en la remontada tremenda que pega Mauricio Macri después de las pasos letales de 2019, que no le alcanzan para evitar perder en primera vuelta, pero sí recupera 8 puntos de manera impresionante. Bueno, Ujú. eh, yo no me apuraría a darlo por muerto al gobierno, pero sí a decir atención porque tienen un problema mayúsculo. Claro, Y claro. también pasó, pienso en las últimas tres presidencias, pasó que en el medio perdieron la legislativa y lograron acomodar el rumbo después. Digo, en 2021 pasó con que perdió Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, pasó en 2017 con Claro, Macri. claro, en 2021 el Frente de Todos se va con una sensación de sacar un empate de visitante, digamos, porque hay una gran remontada entre las PASO, que fueron realmente muy malas, y la general, donde Claro. pierde, pero termina perdiendo por un puntito. Digo, o sea, hay una sensación de recuperación, recupera varios municipios. Bueno, hay una sensación de irse hecho con un empate. A lo mejor el gobierno obtiene un mejor resultado en octubre y esto le permite un efecto similar, pero más allá de la narrativa, había un problema, había algo que se repetía mucho durante el gobierno del Frente de Todos, que es hay un problema muy serio con la comunicación. Ujú. Esto no era así. El problema, el gobierno del Frente de Todos no tenía un problema con la comunicación, tenía un problema con la dirección política. Si la política anda mal, la comunicación no puede inventar cosas que no existen. Y Bueno, sí. pasa lo mismo, me parece, en el gobierno libertario. El gobierno libertario no tiene un problema porque el gordo Dan se pelee con pareja. El problema que tiene el problema que tiene el gobierno pasa por las decisiones que toma Karina, que son inamovibles, que son intocables, que son Claro. invencibles, y es la dinámica misma que lo llevó a Javier Milei a donde está, y por lo tanto no va a renunciar en este momento, no la va a sacrificar a su hermana, de ninguna forma. Por lo tanto, me parece que ahí está la tensión central, Sí. cómo esa dupla logra reorientarse con principios tan rígidos, con principios tan estrictos, tan duros, con tantas cosas a las que no están dispuestos a resignar, y que ahora se están dando cuenta que gobernar no es tan fácil como ganar una elección. Si quieren, lo mismo que le pasó al Frente de Todos, que también se sorprendió, más allá de que tenía un elenco más experimentado. Bueno, una cosa es ganar una elección, otra muy distinta es gobernar. Sí, y el tema también es lo que han em, hecho durante estos 2 años, ¿no? Digo, ahora los gobernadores que podrían ser aliados y que podría hacer que el gobierno se reinvente, no están. Ujú. Esta interna que aparece acá, obviamente es un poco precipitado y por ahí es el pensamiento al que queremos arribar Claro. porque tenemos ganas de que pase, pero digo, todo esto te da un poco a la construcción de que esto no puede salir de ninguna manera. La sensación es esa y producto de lo mal que ha manejado la política del gobierno, y cuando digo lo mal que ha manejado la política del gobierno, no digo Guillermo Franco, no digo Santiago Caputo, digo el mismísimo presidente y su hermana, digo la pareja presidencial. Eh, esto que señalaban de dinamitar puentes con aliados, con sectores que estaban desesperados por ayudar al gobierno, por sectores que explican la gobernabilidad de los últimos 2 años y de un día para el otro pasaron a ser tratados como enemigos acérrimos. Bueno, no se construye así en política, no se puede gobernar un país en esa manera, y la pareja presidencial lo está aprendiendo de la peor manera posible, que es golpeándose la cabeza contra la pared. Yo insisto, de acá para adelante todavía hay tiempo como para poder reinventarse, como para poder pensar otra cosa, como para poder intentar salir de algún modo para adelante. Yo creo que en octubre hay algunas condiciones que le permiten al gobierno imaginar un mejor escenario, ya no van a jugar los intendentes,
Ya Claro. va a estar este efecto catalizador del voto antiperonista que tenían las PASO antes, que donde un peronista asomaba la cabeza, inmediatamente el antiperonismo se organizaba detrás de la figura más fuerte. Bueno, probablemente haya algunos sectores que el domingo pasado no fueron a votar y ahora digan, che, tengo que ir a votar porque Claro. si no el peronismo va a ganar. Digo, hay algunos elementos que le permiten al gobierno pensar que puede llegar a haber una recuperación, pero la crisis política me parece que incluso con una elección, incluso aunque ganara en octubre, la crisis política da la sensación de que es aún más profunda y que ni siquiera con una victoria se puede saldar. Beckett, muchas gracias, muy interesante todo. Amigas, el agradecido siempre soy yo. Nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo grande. Un saludo. abrazo. Darío Becchetti, nuestro compañero, hablando un poco de rosquita política de la interna libertaria.